queridos amigos y hermanos, la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Es maravilloso poder comunicarse a través nada menos que este medio de comunicación que nos permite a través del Internet poder llegar hacia donde usted se encuentra, vía Facebook o vía YouTube. Y el día de hoy nada menos que quisiera compartir con ustedes algo que me parece muy pertinente en este tiempo, muy adecuado y también evidentemente muy urgente de poder compartir con todos ustedes de habla hispana. Y como siempre decimos, si alguien no habla español, inmediatamente búsquese un traductor para que usted pueda entender lo que aquí estamos diciendo. Pues bien, he titulado a mi tema, a esta reflexión que vamos a tener, después del coronavirus, ¿qué se viene? Y yo creo que ya estamos pensando, ¿no es cierto?, meditando, proyectándonos qué es lo que se viene en el mundo entero después que termine esta pandemia mundial. Pero antes quiero enviar saludos, porque es en este tiempo donde las redes sociales juegan un papel trascendente, ¿no es cierto?, para las comunicaciones. Vemos que la iglesia, grupos cristianos, hacen uso realmente inteligente, sabio de las redes para llegar no solamente a los fieles de cada congregación, sino al mundo entero también, porque el mensaje de la palabra de Dios es para todo el mundo, es un mensaje universal. Evidentemente, ese es el deseo de Dios y Dios quiere que esto se cumpla a través de la iglesia. Y entonces, hablando de las comunicaciones, quiero enviar saludos como una antesala a lo que hoy vamos a meditar. En primer lugar, quiero enviar saludos, si ustedes me permiten, a don Pedro Ferreira García, quien es director de Pacífico Comunicaciones en el Perú, y nada menos que Pacífico Comunicaciones es pues el decano, ¿no es cierto?, de los medios cristianos en el país peruano, ¿no es cierto?, en el país de Perú. Y quiero también desde aquí saludar a Marta Vega, directora de Enlace, con sede en el Perú y de allí al mundo, también transmitiendo los mensajes pertinentes de la palabra del Señor. Y por supuesto, yéndonos a algo un poquito más local, pero igualmente de ese punto hacia el mundo entero, quiero enviar saludos a Milagros Núñez, quien es la directora de comunicaciones de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú, en Lima, cuyo pastor, nuestro pastor allí, es nada menos que el pastor Juan Valle y su esposa Katiuska, a quien de aquí les enviamos también un saludo, abrazos y demás. Pues bien, entonces vamos a la reflexión de nuestro tema. Tenemos muy poco tiempo porque no es mucho el espacio que usamos aquí, pero creemos que es muy pertinente. Y después del coronavirus, ¿qué va a pasar en el mundo? Evidentemente que todo esto nos va a traer una serie de cambios radicales y sobre todo en lo que es la vida, el desplazamiento de los cristianos en el mundo, pues esto va a ser realmente importante, diría yo, para quienes queremos cumplir con la Gran Comisión, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero antes de eso, yo creo que es pertinente mencionar que esta pandemia mundial, en cuanto a la iglesia del Señor se refiere, en cuanto a la iglesia cristiana, esta es una llamada de atención, es un quebranto, yo diría necesario, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros acercarnos a Dios, humillarnos delante de Él, para que Dios comience a hacer la obra a través de nosotros. El Señor no va a enviar ángeles para hacer su obra ni para cumplir con la labor evangelizadora. El Señor va a usar a su iglesia. Usted y yo, que tenemos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, como Señor y Salvador personal, pues a nosotros el Señor nos está ya usando como instrumentos para la gloria de su nombre. Y es así, si ustedes me permiten, que en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14, les voy a leer. Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 14, un pasaje, un versículo muy conocido por muchos lectores de la palabra de Dios, las Escrituras, y hombres y mujeres de oración, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto es lo que el Señor hace. Y Dios lo va a hacer, evidentemente, con el pueblo del Señor,
humillándose delante de su presencia y pues atento a lo que Dios quiera de cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos haya puesto, ¿no es cierto? Y bien, y si esta humillación se logra, que esperamos que así sea, y creo que está produciéndose este quebrantamiento de corazón delante del altar de Dios, esto va a permitirnos que podamos estar expeditos para lo que es la gran comisión. Y en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice nada menos que el Señor Jesús dice lo siguiente. Dice aquí, por tanto, dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese, la presencia del Señor Jesucristo prometida a todos nosotros, a la iglesia, para que vayamos y cumplamos con la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Realmente una tarea urgente en este tiempo, sobre todo en este tiempo de una manera, yo diría, gravitante en la vida de la iglesia, debe ser la evangelización. Y eso nos hace ver entonces que el ministerio de los evangelistas en la iglesia, después de esta pandemia, pues debe ser sobresaliente. Yo diría que la iglesia debe estar orando para que el Señor siga levantando evangelistas. Yo creo que el ministerio evangelístico va a ser crucial en los cuerpos pastorales, va a ser crucial, ¿no es cierto?, en el ámbito de las misiones inclusive, y en todo lugar donde el Señor nos envía a predicar su palabra. Nuevamente deberá tener relevancia el ministerio evangelístico y esto de una manera urgente. No podemos esperar más. Y yo creo que la capacitación y preparación de evangelistas, como la palabra de Dios lo señala en Efesios capítulo 4, el versículo 11, el Señor señala aquí a través del apóstol Pablo, dice, y él mismo constituyó, estamos hablando de Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que la evangelización no es una opción, querido amigo y hermano. La evangelización es una urgencia. Así tenemos que entenderlo. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene después de esta pandemia? Y quiero llevarles a reflexionar respecto a lo siguiente. He estado orando al Señor. Evidentemente, no estamos durmiendo siempre a nuestras horas como quisiéramos. El Espíritu de Dios nos despierta, nos levanta, nos pone a orar, a leer las Escrituras, a clamar al Señor. Estoy seguro que eso está pasando en su vida, si usted es un cristiano responsable. Y lo primero que el Señor me ha enmarcado de manera muy importante es el hecho de que lo que se viene, una de las cosas que se viene es la mundialización del orden político, económico y religioso. Porque evidentemente todo este tema del sistema de vida en el mundo va a cambiar. Es más, fíjense, tengo aquí nada menos que la noticia que me llega respecto de que la ONU pide un nuevo orden mundial para enfrentar el coronavirus. Este es el inicio, porque cuando hablamos de mundialización, estamos hablando del proceso por el que cierto hecho, comportamiento, característica se plantea desde una perspectiva global o universal. Es decir, de aquí en adelante, la movilización de las fuerzas política, económica y religiosa nos van a ir llevando hacia un nuevo orden mundial. Y la noticia que me llega aquí es la siguiente. Dice, la ONU pide un nuevo orden mundial para enfrentar el coronavirus. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, afirma que no podemos enfrentar la pandemia sin una modificación de las instituciones establecidas. Es decir, hay la necesidad de un nuevo orden mundial. Y esto, evidentemente, según nos marcan las Escrituras, nos va a llevar a que ese nuevo orden mundial implique el tema de lo político, lo económico y lo religioso. Ahora, en el orden político, un sistema de liderazgo mundial encargado de las políticas públicas en las naciones es algo que evidentemente se avecina.
Se habla evidentemente de un hombre como Bill Gates, que tiene dinero, tiene los fondos para investigación científica y que muchos comentaristas de programas internacionales pues lo mencionan como un gran referente para esta época de crisis en el mundo. Y en el orden político, les decía, tendremos pues un sistema de liderazgo mundial. En Apocalipsis del capítulo 13 a versículo 5, fíjense lo que nos dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Dice la Escritura así. Y también, hablando de nada menos, viniendo al versículo 4, que les voy a leer, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y dice que también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, dice la Escritura. Esto nos habla de una autoridad delegada, ¿no es cierto? Y es el dragón el que da la autoridad. Evidentemente el dragón, cuando vamos dentro del contexto de las Escrituras, encontramos que el dragón es el enemigo de nuestras almas. Encontramos que es el Dios de este siglo. Encontramos que es nada menos el propulsor de todo aquello que ya en el libro de Apocalipsis nos habla con mucha claridad. La intervención justamente de este príncipe de las tinieblas, que va a comenzar a tener injerencia inmediatamente, ya de manera abierta, descarada, en el proceso que nos va a llevar al gobierno del anticristo. Y entonces, es en este sentido que vamos a encontrar que se levanta este orden político, que será representado por un líder mundial que va a dirigir el sistema económico mundial también. Y en el capítulo 13, versículo 16, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia en el número, dice, o el número de su nombre. Así es que nos damos cuenta nosotros, pues que esto no es nada improvisado. Y ya se han dado, todos los pasos se están dando y se seguirán dando todos los pasos que van a desencadenar en este nuevo orden mundial, del cual ya no podemos hablar a un futuro lejano. Estamos hablando de algo que inmediatamente, y cuando decimos inmediatamente, estamos hablando terminando el tema del coronavirus y lo que seguirá con lo que convendrá al mundo, porque el mundo ya no es nada menos que un lugar de habitantes distantes los unos de los otros. El mundo se ha convertido en una aldea, se ha convertido en una pequeña isla. Y ahora la conveniencia, lo bueno para uno, entre comillas, será bueno para todos. Y entonces ahí tenemos pues nosotros que las políticas del mundo tienen que cambiar, tienen que cohesionar, tienen que organizarse para una mejor convivencia en esta tierra. Pero evidentemente un mundo sin Dios solo nos va a llevar a lo que ya el libro de Apocalipsis nos está anticipando. Ahora, un equipo de liderazgo bien cohesionado, decíamos, va a estar articulando las políticas públicas del mundo y, por supuesto, el nuevo orden económico mundial. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 13 a 18, dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Está hablando de ese líder mundial. Pues el número de hombre es número de hombre y su número es 666, es decir, 666. Y su nombre, Anticristo, como aparece en 2 de Juan capítulo 7. Y en 2 de Juan capítulo 7 nos habla de la presencia del Anticristo, justamente, contra, alguien que está en contra de la iglesia, porque la iglesia es un gran obstáculo para el desarrollo del anticristo y sus planes con el mundo. Y bien, es así entonces que el anticristo, nuevo gobernante del sistema mundial,
Entiéndase anticristo no necesariamente visualizado en una persona, sino más bien en un sistema que evidentemente va a ser representado a través de una persona y que estará dirigiendo con mucha sapiencia, mucha sabiduría, ¿no es cierto?, las políticas que se deben seguir. Ahora, él va a propulsar también el nuevo orden religioso. Usted sabe que Dios nos ha creado con conciencia. ¿Por qué en el plan del anticristo tendría que haber un nuevo orden religioso? Porque, como les decía, la conciencia del hombre con la cual Dios nos ha creado está separado de Dios. Y la conciencia nos lleva a creer en algo. Al final, ateo no hay ninguno. Uno cree en alguien o cree en algo siempre, ¿no es cierto? No hay persona que no cree en nada. Y entonces, incluso aquellos que dicen, yo no creo en Dios, pero son supersticiosos, ya están creyendo en algo, ¿no es cierto? Así es que siempre creemos en algo. Y es importante entonces capturar las conciencias de la humanidad a través de lo que el anticristo sabe, la humanidad necesita. La humanidad necesita creer en alguien, ¿no es cierto? Y hablamos de Dios como alguien a quien muchos no conocemos y algunos suelen decir, Dios no se si existe, no se manifiesta, pero en algún lugar debe estar, debe haber un ser supremo, y en fin, filosofamos al respecto y demás. Pero lo único claro aquí es que esa gran necesidad, ese vacío espiritual que tiene el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, pues entonces ese vacío espiritual va a ser capitalizado por el anticristo. Y el anticristo te va a decir, acá tienes a alguien en quien puedes creer, y ese alguien soy yo. Porque yo he traído paz al mundo. Yo he traído una economía adecuada para el mundo. Habrá evidentemente un billete, ¿no es cierto? Aunque se habla aquí de un número, del 666, una marca, pero puede ser nada menos que estemos hablando de un instrumento para comprar. Hoy en día sabemos que a través del internet, con la tarjeta de crédito, uno puede comprar. Ya la moneda, el billete, pasará. Y de esta manera ya no habrá devaluación, porque estará regida las políticas económicas por un cerebro, que es este sistema del anticristo. Ahora bien, es así entonces que viene un nuevo orden religioso. La mundialización dará a luz un nuevo orden religioso de todas las confesiones de fe aglutinadas en una sola religión, dirigida por un profeta mundial, porque Apocalipsis capítulo 13 habla de un profeta. Dice, ¿no es cierto? Semejante a un cordero. Está hablando de alguien que está ligado con la parte espiritual de la humanidad. ¿Quién va a saciar la necesidad espiritual? Evidentemente, un Dios creado por el hombre mismo, ¿no es cierto? Eso va a saciar la necesidad y el hambre espiritual. Pero no es cualquier hombre. Estamos hablando de un sistema antidios, pero que propone a un Dios para calmar las conciencias de alguna manera y aglutinarlos en lo que será una sola religión. Ahora, todos los dioses en un solo Dios. ¿Usted se imagina eso? Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Todos los dioses en un solo Dios. ¿Y cuál es el propósito? De que todos los dioses se junten en un Dios. El propósito es dejar fuera a Jesucristo. Porque Él es el anticristo. Y lo que Él tiene que hacer es dejar fuera a Jesucristo. ¿Y por qué dejar fuera a Jesucristo? Evidentemente para dar inicio a todo aquello que Él quiere, de la manera con la que quiere el anticristo seducir, ¿no es cierto?, a este mundo. Ahora, después del coronavirus, ¿qué tipo de mundo vamos a tener? Uno donde Jesús va a estar ausentándose más y más de los púlpitos. Y eso me preocupa realmente, porque esto se ha venido viendo ya tiempo atrás. Estamos acostumbrados a ver películas que nos llegan de Hollywood, ¿no es cierto?, de películas que son símbolo en Navidad, que son comedias muy divertidas, pero si usted se ha dado cuenta, existe la publicidad al arbolito, existe la publicidad a Santa Claus, pero en ninguna de esas películas aparece Jesús. ¿Se ha dado cuenta de eso? Pero qué lindas películas, ¿no es cierto? Mi pobre angelito, ¿no es cierto? Es una de entre otras. Y muchas películas clásicas, que usted puede ver hasta hoy en día, que son muy buenas, que divierten y a toda la familia. Pero Jesucristo no aparece.
Sin embargo, se celebra la Navidad. Ese es el espíritu del anticristo que ya ha venido operando desde tiempo atrás, pero que ahora llegó el momento en el que va a ser visualizado por toda la humanidad. Por otro lado, y ya para ir más o menos terminando, quiero mencionar que Jesucristo, la consigna del anticristo es que Jesucristo quede fuera de los púlpitos. ¿Por qué razón? Porque Jesús divide. ¿Sí? Así como lo escucha, Jesús divide. ¿Por qué? Porque Jesús confronta al hombre. Lo confronta con su conciencia. Y cree que el hombre es bueno, ¿no es cierto? El hombre predica que el hombre es bueno. Y el Señor Jesucristo dijo que no. Que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando uno reconoce que está perdido porque no tiene a Dios en su corazón, porque no tiene a Cristo en su corazón, entonces nada menos que está apartado de Dios. Por muy noble que tenga el corazón, por muy noble de sus actos, está apartado del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 10, versículo 10, permítanme, les voy a leer. En San Mateo, el capítulo 10, el versículo 10, dice el Señor Jesús así. Capítulo 10, versículo 37, el capítulo 10 de San Mateo, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Querido amigo, Jesucristo no nos permite jugar a la religión. Por eso es que Jesucristo divide. La iglesia está llena de simpatizantes de Cristo, pero si no predicamos que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, si no predicamos el arrepentimiento para poder favorecernos con el sacrificio de Jesús, recibiéndolo en nuestra vida, estamos jugando a la religión. Pero Cristo divide, y divide, pero para bendecirnos, porque aclara el panorama, aclara nuestras mentes y aclara nuestros corazones para ver bien. Y solo el Evangelio de Jesucristo hace que se caiga la venda de los ojos y aún la venda del corazón para esto. En segundo lugar, Jesucristo limita, porque la presencia y el mensaje del Señor dejan fuera a cualquier otra pretensión de grupos religiosos, ¿no es cierto?, que pretenden tener profetas, mediadores y demás. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesucristo no deja chance a nadie. Él es el único Salvador. Y en tercer lugar, Jesucristo resucitó, y nadie lo puede igualar a Él. Las tumbas de otros líderes religiosos están con el polvillo, ¿no es cierto?, de nada menos que el cadáver de sus líderes, de sus huesos. Pero la tumba de Cristo está vacía, porque Él vive y vive por siempre. Él resucitó entre los muertos. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, dijo el Señor Jesús lo siguiente. Dijo el Señor Jesús, les voy a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el versículo 25, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Querido amigo y hermano, ¿sabe una cosa? Recuerde que Jesucristo es nuestra esperanza. No podemos tener esperanza ni en los políticos, ni en cualquier hombre, por muy religioso que sea. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Él tiene que ser nuestra esperanza de vida. Él tiene que ser nuestra esperanza de que saldremos de esta situación. Él tiene que ser nuestra esperanza. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, ya que después del coronavirus, una de las cosas que va a impactar el mundo es que se viene la unificación de las confesiones de fe, como el programa del anticristo. Pues déjeme decirle que la escritura, la palabra de Dios, nos dice que cuando Jesucristo predicaba y los que le escuchaban decían que era muy duro, muy duras las palabras del Señor, y algunos ya se iban porque eran confrontados con sus conciencias y con su falsa religiosidad y demás, Jesucristo, mirando a sus apóstoles, a los 12, dice, les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos, dice,
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo le pregunto, ¿Jesucristo es su esperanza? Si aún Jesucristo no es su esperanza, ¿sabe? Dice también el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede hacer de Jesucristo su esperanza de vida. No sabemos quiénes vamos a sobrevivir, porque esa es la realidad de esta pandemia todavía. No sabemos quiénes. Pero lo que sí podemos saber es que cuando nos sorprenda la muerte, vamos a ir a la presencia de Dios por toda la eternidad o a una eternidad sin Dios. Cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión. Y ahora me dirijo a todos aquellos que están viéndonos. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted puede aceptar a Cristo en este mismo momento. No importa la hora en que está viendo este programa. El Señor le está viendo a usted, que eso es importante. Y el Señor le abre las puertas a través de su Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz y con su sangre preciosa, nada menos que al morir allí, esa sangre nos redimió, nos liberó de la condenación eterna y nos ha comprado ahora como pueblo suyo, ovejas de su prado. Recuerda que Cristo no solo murió en la cruz, sino que fue enterrado y resucitó al tercer día y ahora vive. Jesucristo vive, y todas las incidencias que les estoy hablando de esta mundialización nos debe hacer pensar que Jesucristo viene pronto, pero viene para su iglesia en primer lugar y después para el mundo, pero viene para su iglesia en primer lugar. ¿Usted está listo? Si usted va a sobrevivir a esta pandemia, ¿usted está listo para cuando Cristo venga? ¿Seguirá con Él o seguirá todavía todo el tránsito en donde el anticristo desplegará todas sus fuerzas infernales, según el libro de Apocalipsis, y no habrá salvación? Ahora es el tiempo de salvación. Hoy, si usted tiene hoy esa necesidad, si usted lo reconoce, usted puede orar conmigo también. Diga estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta hora reconozco que tengo un vacío espiritual. Señor, ir a la iglesia no me llena. Ir a la iglesia no ha cambiado mi vida. Lo que yo reconozco es que solo Jesucristo puede darme vida. Señor, te pido perdón por mis pecados. Límpiame, sáname, Señor, y yo te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador personal. Te acepto en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Si usted hizo esta oración, usted ya entró a la gran familia de Dios. Y solamente para terminar, mencionar a la iglesia. Sí, a la iglesia del Señor. Que la iglesia nada menos es la responsable de proclamar los días de oración y ayuno de un pueblo, una ciudad, una nación. La autoridad está dada por el Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos guíe a tomar estos días de ayuno y oración, proclamado por la iglesia misma, dirigido por el Espíritu Santo. Y solamente mencionar que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Un abrazo para todos ustedes. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno. Que Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares. Dios tenga misericordia de este mundo en el cual usted y yo vivimos. Que el Señor